una de las características principales del ego es fomentar la separatividad. Aquí yace la raíz de nuestros conflictos, y en la medida que comprendamos esto, cuando realmente entendamos que estamos conectados con todo el universo, con la vida toda, disolveremos el ego y seremos conciencia pura. Hablaremos hoy acerca de la polaridad, ya que ella constituye el problema central de nuestra existencia. Al decir la palabra yo, el ser humano se separa de todo lo que percibe, surgiendo así el tú, quedando el ser humano preso en la polaridad. Su yo lo ata al mundo de dicha polaridad, que no se cifra solo en el yo y el tú, sino también en lo interno y lo externo, mujer y hombre, bien y mal, verdad y mentira, etc. El ego nos hace imposible percibir o imaginar siquiera la unidad o el todo en cualquier forma. Dividimos todo en parejas de contrarios que nos plantean un conflicto, porque nos obligan a diferenciar y a decidir entre uno u otro. Al decir sí a una cosa, al mismo tiempo decimos no a su contrario. Pero surge un problema, porque con cada no que decimos, con cada exclusión, incurrimos en una carencia. Y para estar sano, hay que estar completo. Cuando digo sano, entonces, hago referencia a la superación de la polaridad, lo que nos lleva a la conclusión de que la enfermedad es polaridad, es decir, separatividad. Más allá de la polaridad está la unidad, el uno que todo lo abarca, en el que se aunan los contrarios. Se lo llama también el todo, porque todo lo abarca, y nada puede existir fuera de esta unidad. En la unidad no hay cambio, ni transformación, ni evolución, porque la unidad no está sometida al tiempo ni al espacio. Está en reposo permanente, es el ser puro, sin forma ni actividad. El estado de conciencia que persigue la filosofía budista, el nirvana, viene a significar nada o extinción. Esta nada es el Ein Sof de los cabalistas, el Tao de los chinos, el Neti Neti de los indios. Es lo único que existe realmente, sin principio ni fin, por toda la eternidad. A esta unidad podemos referirnos, pero no podemos imaginarla. La unidad es la antítesis de la polaridad y solo es concebible, en cierta medida experimentable, a través de determinados ejercicios o técnicas de meditación, logrando aunar la polaridad de su conocimiento. Pero la unidad siempre se sustrae a una descripción oral o análisis filosófico, pues nuestro pensamiento es polar. El reconocimiento sin polaridad, sin la división entre objeto y sujeto, no es posible. A pesar de esto, es importante reconocer que lo polar no es el mundo, sino el conocimiento que nuestra conciencia nos da de él. Observemos, por ejemplo, la respiración. Inhalación y exhalación se alternan constante y rítmicamente. Ahora bien, el ritmo que forman no es más que la continua alternancia de dos polos. El ritmo es el esquema básico de toda vida. Si se destruye el ritmo, se destruye la vida.
pues la vida es ritmo. El que se niega a exhalar el aire no puede volver a inhalar. Ello nos indica que la inhalación depende de la exhalación y que sin su polo opuesto no es posible. Un polo, para su existencia, depende del otro polo. Si quitamos uno, desaparece también el otro. Lo mismo sucede con la electricidad. Si retiramos un polo, la electricidad desaparece, pues la misma se genera por la tensión entre los dos polos. Cuando la ciencia estudió la luz, hizo un descubrimiento fundamental. Había dos opiniones contrapuestas. Una proponía que la luz era una onda y la otra que era una partícula. Cada una de estas teorías excluía a la otra. O sea, que si la luz era onda, no podía ser partícula y viceversa. Pero este planteo era incorrecto, porque la luz es de naturaleza dual. Es onda y partícula. Aunque también podría decirse que no es ni onda ni partícula. La luz, en su unidad, es solo luz. Depende del observador, que sea onda o partícula. La polaridad es como una puerta que en un lado tiene escrita la palabra entrada y en el otro la palabra salida. Siempre es la misma puerta. Depende del lado por el que nos acerquemos que veamos uno u otro aspecto. A causa de esta división que inevitablemente vemos con nuestra mente, contemplamos sucesivamente ambos polos, lo que da origen al tiempo. Si detrás de la polaridad está la unidad, detrás del tiempo está la eternidad. Si observamos los estados de sueño y vigilia, también allí se expresa la polaridad. Hablamos de un estado de conciencia diurno y un estado de conciencia nocturno, o del lado diurno y el lado nocturno del alma. Íntimamente unida a esta polaridad está la distinción entre una conciencia superior y un inconsciente. Por lo tanto, durante el día, esa región de conciencia que habitamos por la noche y de la que surgen los sueños, es para nosotros el inconsciente. Durante el sueño, nos encontramos en un estado de conciencia diferente, no en falta de conciencia, como la palabra inconsciente lo sugiere. Pero, ¿por qué nos identificamos más con la conciencia diurna? La psicología divide a nuestra conciencia en estratos. Ellos son el supraconsciente, el subconsciente y el inconsciente. El yo que todos tenemos crea el supraconsciente, que es limitado y subjetivo. No tiene acceso a la conciencia cósmica o inconsciente. La línea divisoria entre nuestro yo y el restante mar de conciencia es una especie de membrana semipermeable por ambos lados. Esta membrana es el subconsciente y contiene sustancias que han descendido del supraconsciente, olvidadas, y sustancias que afloran del inconsciente, como premoniciones, sueños, intuiciones o visiones. Si una persona se identifica exclusivamente con su supraconsciente, reducirá la permeabilidad de su subconsciente, ya que las sustancias inconscientes le parecerán extrañas y generadoras de angustia.
Si la permeabilidad es muy grande, la persona tendrá facultades de medium. Si no existiera esta divisoria entre supraconsciente e inconsciente, separados por el subconsciente, se alcanzaría el estado de iluminación, de conciencia cósmica. Esto equivale a la destrucción del yo, el causante de la delimitación. La conciencia humana tiene su expresión física en el cerebro. Como es sabido, el cerebro se compone de 2 hemisferios, unidos por el llamado cuerpo calloso. Antiguamente se hacía algo llamado comisurotomía, que constaba en extirpar quirúrgicamente el cuerpo calloso, dejando así los hemisferios cerebrales desconectados uno del otro. Se descubrió que los 2 hemisferios son como 2 cerebros que pueden funcionar independientemente. El hemisferio izquierdo podría denominarse el hemisferio verbal, pues es el encargado de la lógica, la estructura del lenguaje, la escritura y la lectura. Descifra analítica y racionalmente todos los estímulos de estas áreas. También es el encargado del cálculo y la numeración, además de albergarse aquí la noción del tiempo. En el hemisferio derecho encontramos todas las facultades opuestas. En lugar de capacidad analítica, permite la visión de conjunto de ideas, funciones y estructuras complejas. Esta mitad cerebral permite concebir un todo partiendo de una pequeña parte. También se encuentra aquí la facultad de concebir y estructurar conceptos superiores y abstracciones que no existen en la realidad. Reside también aquí el pensamiento analógico, aquel que nos permite relacionar experiencias y hechos que no son similares entre sí, además del arte para utilizar los símbolos. El hemisferio derecho también genera las fantasías y los sueños de la imaginación y desconoce la noción del tiempo. Según la actividad que desarrolle una persona, domina en ella uno u otro hemisferio. El pensamiento lógico, la lectura, la escritura y el cálculo exigen el predominio del hemisferio izquierdo, mientras que para escuchar música, soñar, imaginar y meditar se utiliza preferentemente el hemisferio derecho. Independientemente del predominio que una persona tenga, también recibe informaciones del hemisferio subordinado, ya que a través del cuerpo calloso se produce un activo intercambio de datos. En el taoísmo, a los 2 principios originales se les llama yang o principio masculino y yin o principio femenino. En la tradición hermética, la misma polaridad se expresa por medio de los símbolos del sol, masculino, y de la luna, femenino. El yang chino y el sol son símbolos del principio masculino, activo y positivo, que en el campo psicológico corresponderían a la conciencia diurna. El yin y la luna se refieren al principio femenino, negativo y receptor, y corresponden al inconsciente o lado nocturno del individuo. Así, el hemisferio izquierdo es yang, masculino, activo, supraconsciente, y corresponde al símbolo del sol y al lado diurno del individuo. El hemisferio derecho es yin, femenino, pasivo, inconsciente, y corresponde al símbolo de la luna y al lado nocturno del individuo. Es fácil imaginar
lo incompleto que estaría el individuo si tuviera una sola mitad del cerebro. Pues bien, no es más completa la noción del mundo que impera en nuestro tiempo, por cuanto que es la que corresponde a la mitad izquierda del cerebro. Desde esta perspectiva única, solo se aprecia lo racional, concreto y analítico, fenómenos que se inscriben en la causalidad y el tiempo. Pero una visión del mundo tan racional solo encierra media verdad, porque es la perspectiva de media conciencia, de medio cerebro. Todo aquello que la gente suele llamar irracional, ilusorio y fantástico, no es más que la facultad del ser humano de mirar el mundo desde el polo opuesto. La importancia de la teoría de los hemisferios radica en la circunstancia de que la ciencia ha comprendido lo incompleto que es su concepto del mundo y, con el estudio del hemisferio derecho, está reconociendo la necesidad de mirar el mundo de esa otra manera. Por último, hablemos acerca de las decisiones que la polaridad nos obliga constantemente a tomar ante dos posibilidades de acción. Siempre hay dos posibilidades, pero nosotros solo podemos realizar una. En cada acción siempre queda irrealizada la posibilidad contraria. Tenemos que elegir entre quedarnos en casa o salir, trabajar o no hacer nada, tener hijos o no tenerlos, reclamar el dinero o perdonar la deuda, matar al enemigo o dejarlo vivir. No podemos eludir la decisión, porque no decidir es una decisión contra la decisión. Ya que tenemos que decidirnos, por lo menos procuramos que nuestra decisión sea sensata o correcta. Y para ello necesitamos cánones de valoración. Cuando disponemos de estos cánones, las decisiones son fáciles. Tenemos hijos para preservar la especie humana. Matamos a nuestros enemigos porque amenazan a nuestros hijos. Comemos verdura porque es saludable. Damos de comer al hambriento porque es ético. Este sistema facilita las decisiones, pues uno no tiene más que hacer lo correcto. Lástima que nuestro sistema de valoración, que nos ayuda a decidir, sea cuestionado constantemente por otras personas, que optan en cada caso por la decisión contraria y lo justifican con otro sistema de valores. Hay gente que decide no tener hijos porque ya hay demasiada gente en el mundo. Hay quien no mata a los enemigos porque los enemigos también son seres humanos. Hay quien come mucha carne porque dice que la carne es saludable y deja que los hambrientos mueran de hambre porque es su destino. Resulta irritante que no tenga todo el mundo los mismos valores. Y entonces uno empieza no solo a defender sus valores, sino a tratar de convencer al mayor número posible de semejantes para que piensen como ellos. Al fin, uno debería convencer a todos los seres humanos del planeta de la justicia de sus propios valores, y entonces tendríamos un mundo bueno y feliz. Lástima que todos piensen igual, y la guerra de las opiniones justas sigue sin tregua, y todos quieren hacer solo lo correcto. Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que está equivocado? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Es para desesperarse. Lo único que nos salva es entender que dentro de la polaridad no existe el bien ni el mal absoluto, ni lo justo ni lo injusto,
Cada valoración es siempre subjetiva. Cada valoración depende del punto de vista del observador. El mundo no puede dividirse en lo que puede ser y por lo tanto es bueno y justo, y lo que no debe ser y por lo tanto tiene que ser combatido y aniquilado. Este dualismo de opuestos irreconciliables, verdad, error, bien, mal, Dios, demonio, no nos saca de la polaridad, sino que nos hunde más en ella. La solución se encuentra en ese tercer punto, desde el cual todas las alternativas, todas las posibilidades, todas las polaridades aparecen igual de buenas y verdaderas, o igual de malas y falsas, ya que son parte de la unidad, y por lo tanto su existencia está justificada, porque sin ellas el todo no estaría completo. Al hablar de la polaridad, dijimos que un polo no puede existir sin el otro. Como la inhalación depende de la exhalación, así el bien depende del mal, la paz de la guerra y la salud de la enfermedad. Quien combate cualquiera de los polos de este universo, combate el todo, porque cada parte contiene el todo. La idea en sí es simple, pero su puesta en práctica es ardua y difícil. El hecho de decir, eso yo nunca lo haría, es la forma más segura de renunciar a la plenitud y la iluminación. En este universo no hay nada que no tenga razón de ser, y los esfuerzos del ser humano sirven a este fin: descubrir la razón de ser de las cosas, pero no cambiar las cosas. No hay nada que cambiar o mejorar, solo la propia visión que tenemos del mundo.